Saludos, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a hablar sobre ecualización dinámica y compresión multibanda. Este tema surge a raíz de un video que subí anteriormente que se denomina procesos de dinámica y me pidieron que explique un poco la diferencia entre estos dos procesos. Lamentablemente no hay mucha información en internet, así que voy a tratar de hacer un video de lo que yo entiendo y lo que puedo aportar en este tema. Comenzamos. El compresor multibanda lo que realiza es lo siguiente. Capta la señal y va a hacer un filtraje de la misma. La va a dividir en distintas bandas. 2, 3, 4, 5, 6. Incluso he visto algún plugin que divide hasta en 10 bandas la señal que ingresa. Esta señal que ha ingresado y que ha sido filtrada, cada porción del filtraje va a ser procesada de distinta forma, en este caso con un compresor. Este compresor va a actuar solamente en la banda indicada con sus propios parámetros, entre los que destaco el attack, el release, el ratio, el threshold y todos los parámetros que conocemos y que son comunes en un compresor. Lo propio va a pasar con la siguiente banda. Por ejemplo, en este caso estoy dividiendo en tres bandas. Entonces el low va a tener sus propios parámetros de compresor, el mid sus propios parámetros de compresor y lo propio con el high. No solamente eso, cada una de estas bandas puede ser procesada con algún otro elemento o simplemente tener una ganancia en la salida. Eso nos va a permitir de cierta forma balancear estas bandas y también nos va a permitir ecualizar, entre otras cosas. Finalmente, todas esas señales vuelven a ser sumadas y entregan el resultado final. Este es, a grandes rasgos, el esquema de lo que pasaría con el compresor multibanda. En cambio, en el ecualizador dinámico, las cosas son distintas. La señal ingresa a un ecualizador directamente. Se realiza una copia de esa señal y se hace un análisis de respuesta de frecuencia. Este análisis me imagino que varía mucho de diseñador a diseñador. Ese análisis de la respuesta de frecuencia va a generar un detector que va a tener parámetros similares al compresor, ataque, release, threshold, etc., que van a gatillar el accionar del ecualizador. Y finalmente la señal va a continuar su camino. Este sería el esquema a grandes rasgos de lo que va a pasar con un ecualizador dinámico. Entonces, si se dan cuenta, existen diferencias muy notorias entre un proceso y el otro. Las voy a mencionar a grandes rasgos. Compresor multibanda, lo más importante que me parece que hay que destacar es que comprime. Un compresor multibanda comprime la señal, a diferencia de un ecualizador dinámico que ecualiza la señal. Eventualmente podemos lograr resultados similares, podemos encontrar o lograr resultados que uno quiere usando uno o el otro, indistintamente, pero hay que tener claro que uno comprime y el otro ecualiza. En el caso del compresor multibanda, la señal va a pasar por una serie de procesos, entre los que se destacan filtraje, procesos de dinámica, que, ojo, no solamente pueden ser compresores, pueden ser expansores y hemos visto en ese otro video que cargué que pueden ser distintos tipos de compresores y distintos tipos de expansores. Y finalmente la señal va a ser sumada. En cambio, en el ecualizador dinámico, la señal pasa por un solo proceso que es un ecualizador. Tener en cuenta que cuando uno comprime, genera distorsión, ya que estamos cada vez o poco a poco generando un aplanamiento de la onda y eso va a generar una distorsión. En un ecualizador, dependiendo la topología y las características del ecualizador, no necesariamente agrega distorsión.
Cuando uno filtra la señal para que pase a un compresor multibanda, se va a producir una distorsión de fase. Ojo que en los ecualizadores, en la gran mayoría de los ecualizadores, también se produce una distorsión de fase, aunque es distinta, ya que un shelving o un ecualizador tipo Bell no va a producir la misma distorsión de fase que un filtro. Y ojo que en los filtros también hay distintos tipos de filtros. Tenemos filtros Butterworth, elípticos, Chebyshev, Bessel, y tenemos grados de pendiente entre ellos. Entonces ahí tenemos otro mundo para abordar. Obviamente, en ambos casos podemos usar filtros FIR para evitar distorsión de fase, ya sea en el filtraje en el compresor multibanda o en el ecualizador como tal. Finalmente, el uso que puede darse a un compresor multibanda es cuando uno quiere comprimir. Eso me parece importante tenerlo en cuenta. Les invito a revisar otros videos, no voy a entrar en detalles tan ejemplificativos en este caso porque creo que eso lo pueden encontrar en otros canales o lo pueden encontrar en otros lugares. En esta ocasión quería un poco separar estos dos procesos y hablar un poco de ellos sin desmerecer lo que uno hace versus el otro. Y el uso del ecualizador dinámico cuando quieres ecualizar. Permítanme mostrarles un poco lo que pude hacer con algunos plugins, tanto compresores multibanda como ecualizadores dinámicos. Acá tengo un tono puro en 1 kHz a menos 10 dB que lo estoy lanzando y vamos a usar el ecualizador de Ozone, el ecualizador dinámico. Tengo acá una banda que está en 1000 Hz y vamos a restarle unos 3 dB. Fíjense cómo no actúa el ecualizador, no ha realizado ningún decremento en este caso en el 1 kHz, ya que nuestro threshold está arriba. A medida que nosotros vamos bajando el threshold, va a empezar a realizar el proceso de ecualización. Y no importa después el threshold en qué valor esté, nunca va a sobrepasar esos 3 dB que le indicamos. Ahora, ¿qué pasa si uno incrementa 3 dB? Fíjense que incrementó los 3 dB a pesar de que el threshold está inactivo. Y a medida que yo voy bajando el threshold, va a tender a volver al estado de reposo. Fijémonos en otro ecualizador dinámico. Acá tenemos el de FabFilter, el Pro-Q3. Lo propio tenemos los menos 10. El dinámico está no en el gain acá en el principal, sino está en este secundario. Y ahí vamos a colocar los menos 3. Obviamente no realiza ningún cambio porque el threshold está arriba. A medida que uno baja, recién empieza a actuar el threshold y no importa dónde esté posteriormente, lo único que va a hacer es ese decremento de 3 decibeles. ¿Qué pasa si yo incremento 3 decibeles? Si el threshold no hace nada, fíjense que el ecualizador no actúa. Y a medida que yo voy incrementando, recién empieza a generar esos 3 decibeles como tope máximo, después sin importar dónde esté el threshold. Una particularidad también del FabFilter es que, por ejemplo, si yo hago un decremento de 3 decibeles y lo estoy controlando con el threshold, con la ganancia principal puedo hacer un decremento de otros 3 decibeles. Entonces, el ecualizador, mientras el threshold no haga nada, no esté activo, siempre va a hacer el decremento de 3 decibeles. Y a medida que yo vaya jugando con el threshold, puedo lograr otros 3 decibeles, logrando 6 en total. Después, sin importar dónde está el threshold, esos 6 van a ser el tope máximo. Y lo mismo va a pasar si es superior. Si yo incremento esos 3 e incremento esos 3, va a suceder lo mismo. Va a haber más 3 por defecto y con el threshold puedo lograr hasta menos 6. Entonces es muy importante este tipo de datos, ya que lo que les comentaba al principio,
que los detectores y los análisis que hacen los distintos dispositivos, distintos plugins en este caso, son distintos unos de otros. Entonces hay que tratar de conocer lo mejor posible, porque eso nos va a permitir sacarle mayor provecho a nuestras herramientas. No todos ellos actúan de la misma forma. Sin embargo, el concepto es el mismo. Realizan una ecualización en función de una detección específica. Fíjense lo que pasa con un compresor multibanda. Me voy a centrar en este caso en el Ozone. Tenemos ahí sin accionar el meter, menos 10 dB. Puedo generar varias bandas, pero me voy a centrar en la banda que está el kilohertz. A medida que yo bajo el threshold, va comprimiendo y uno puede apreciar que a medida que va bajando el threshold, comprime y comprime y comprime cada vez más. A diferencia del ecualizador dinámico, que solamente va a actuar en esa zona que uno le diga, de 2 dB, de 3 dB, etc. En el caso del FabFilter, el Pro MB, que es su compresor multibanda, lo que yo obtengo es lo siguiente. Tengo el threshold y puedo ir lo propio bajando en la compresión, pero voy a tener un rango tope de acción. Si son 3 dB, significa que el compresor, no importa dónde esté el threshold, va a comprimir máximo esos 3 dB. Y obviamente después puedo jugar con la ganancia de la banda. Y obviamente puede ser compresor, puede ser expansor, etc. Hay otro tipo de dispositivos de ecualizadores inteligentes, como el Gullfoss o como han debido oír hablar del Zoot, que realizan una ecualización dinámica inteligente en función a la señal que se les presenta. En este caso estoy lanzando un tono puro y fíjense lo que va a hacer el Gullfoss. Si yo realizo una ecualización inteligente, lo que está haciendo es recuperar la información para equiparar con el tono puro, es decir, en este caso este extremo y este otro extremo. También tiene otra función que permite acentuar esa recuperación, pero a la vez hacer un decremento en contraposición del tono puro en este caso. Este tipo de ecualizadores se ha vuelto bastante útil, usados mucho actualmente en la producción, ya que nos permite realizar eso, quitar estridencias, compensar zonas, deezers muy puntuales, muy especiales, no solamente para una zona media alta, sino para distintas zonas que uno requiera tener ese control detallado y específico. Así que me parecen herramientas muy interesantes en la producción moderna. En el caso particular de mi trabajo, yo suelo usar estas dos herramientas de forma continua. Personalmente, los compresores multibanda no son de mi agrado en su totalidad cuando trabajan con todas las bandas. Generalmente yo uso compresores multibanda cuando quiero comprimir una parte del espectro. Dependiendo lo que estoy buscando, puedo comprimir solamente una zona de agudos o solamente una zona de bajos. Eventualmente también puedo comprimir una zona de medios, dejando intacto los extremos, o expandir una zona de medios dejando intacto ambos lados. Casi nunca comprimo todas las bandas por separado, utilizando todas las herramientas del compresor multibanda. En el caso del ecualizador dinámico, también es una herramienta que me gusta mucho, principalmente estas herramientas inteligentes que están saliendo, como es Gullfoss, como es el Zoot, ojalá se pronuncie así, no sé cómo se pronuncia, que son herramientas de ecualización dinámica inteligentes que van variando en función del programa, que me parece que son herramientas muy útiles en la producción moderna y que le podemos sacar provecho. Pero los ecualizadores dinámicos, más allá de estos inteligentes, nos sirven mucho cuando uno quiere hacer cambios muy precisos, muy pulcros y además muy limpios, sin generar los efectos que genera la distorsión y la compresión como tal. Espero que les haya sido útil y nos vemos en un próximo video.